Pues vamos a ver cómo está Solana. La verdad es que hace ya bastante tiempo que no lo revisamos y han pasado bastantes cositas en el mercado. Esta fue la última estructura que establecíamos por aquí, que como veis pues terminó siendo una distribución de fallo estructural, lo que ya demostraba pues bastante presión vendedora. Sobre todo observábamos aquí bastante presión en torno a la zona media de la estructura y bueno, tras esto pues finalmente atacaba soporte e iniciaba el desequilibrio bajista. Por lo tanto, inicia desequilibrio bajista y en esta nueva tendencia vemos cómo el precio parece que intenta reingresar en una estructura anterior. Vamos a ver un poquito en timeframe más altos también, qué es lo que teníamos. Situación bastante peligrosa para Solana después de este reingreso, porque si os dais cuenta esta fue una estructura que trabajábamos en el pasado. Si habéis visto vídeos anteriores de este canal pues recordaréis las compresiones que tuvimos sobre esta zona operativa y a priori parecía que el precio iniciaba un desequilibrio alcista con esta ruptura. Tuvo ese test, ¿vale? Ese pequeño retroceso sobre esta zona operativa, aunque reingresaba parcialmente. Veíamos aquí cómo este giro rápido hacía que iniciase un desequilibrio alcista y alcanzaba esta zona de los 259,90. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que ha roto mínimos de este giro rápido, por lo tanto los vendedores han vuelto a conseguir el control del precio y el impacto que ha tenido este giro rápido solamente ha sido suficiente para llevar al precio a este primer objetivo. A partir de aquí el reingreso en la estructura son malas noticias, porque el escenario que se podría estar planteando ahora es que tengamos un giro rápido a modo de limpieza en zona de máximos de la estructura, y además sería un giro rápido de trampa por esa limpieza por encima incluso de este máximo anterior, por lo que la situación de Solana aquí sí que es cierto que se complica un poquito más. Voy a limpiar esto que teníamos por aquí de análisis anteriores, vamos a estirar un poquito esta directriz. Aparentemente todavía seguimos viendo algo de presión compradora en torno a esta zona operativa, por lo que creo que de momento vamos a mantener esa directriz bajista y será importante esperar al precio sobre esta zona en torno a la zona media de la estructura. Esto es sobre los 156 aproximadamente, ya que creo que es la zona operativa más cercana que tenemos. Bueno, es cierto que hay otra un poquito más abajo. Sí que sería bueno que el precio no buscase equilibrio sobre esta zona media, porque lo más probable es que si viene a buscar equilibrio sobre esta zona, el precio puede continuar perfectamente hasta este nodo importante que tenemos aquí en los 145. Lo ideal, ¿vale? Para al menos mantener una posibilidad alcista sería que no perdiese esta zona, los 165 aproximadamente. Y aquí, como veis, tenemos un hueco en el volumen y en caso de que viésemos una ruptura de esta zona operativa implicaría que pues probablemente el precio podría continuar ese movimiento bajista hasta los 145 buscando aquí el potencial equilibrio. Pero no son buenas noticias. Creo que otra señal, ¿vale?, que nos indicaría debilidad en el precio de Solana sería la ruptura de esta dinámica y que, bueno, esta directriz y que se posicione el precio por debajo. Así que, bueno, mientras se mantenga por encima, que además aquí ya empezábamos a ver cierta presión compradora en esta velita de aquí, dejando una mecha significativa, pico de volumen bastante relevante. Aquí no estamos viendo tantas compras, pero sí que se evidencia un poquito la pérdida de momentum bajista, sobre todo por la distancia entre este mínimo, y este otro mínimo de aquí, ya que el anterior relevante, pues como veis, tenía una distancia más significativa. Va perdiendo un poquito ese momentum bajista. Vamos a ver si el precio desde esta zona consigue tener un pequeño rebote e intentar buscar un equilibrio sobre estos niveles, porque esto en cierta manera sería lo más positivo para el precio, ya que el reingreso son malas noticias, que por lo menos se mantenga por encima de la zona media para no estar demostrando tanta debilidad. A nivel operativa, esperaría más confirmaciones. Después de esta potencial limpieza en zona de máximos, sería importante confirmar debilidad con una ruptura de esta zona operativa y a poder ser incluso ruptura agresiva de este nodo, en torno a los 145. Porque una ruptura agresiva de este nodo nos llevaría directamente a visitar zonas de soporte y esto ya implicaría visitar los 116, ¿vale? De momento nos queda lejos. Vamos a acercarnos un poquito más a ver qué es lo que podemos observar por aquí. Aquí parece que tenemos otra estructura que ha desarrollado recientemente. Bueno,
Creo que esta estructura, aunque hayamos visto la ruptura del soporte, todavía puede ser que no haya finalizado. Cabe la posibilidad de que tengamos un reingreso y una consolidación y aquí se abrirá la oportunidad operativa en compra buscando como primer objetivo esta zona operativa en torno a los 215, sobre todo porque este setup sería el ideal para intentar salir de esta mala situación en Solana, que pueda rechazar el reingreso en la estructura y a partir de ahí continuar con una tendencia alcista. Ojo, cuidado, porque si este setup se da, también tendremos que vigilar la zona media, donde además tenemos confluencia con el VWAP mensual. Y esto sería sobre los 196, que además, como veis, pues aquí tenemos también un nodo a nivel operativo. En los mapas de liquidaciones de Solana estamos viendo cómo se han llevado muchísima liquidez en zona de longs durante este movimiento bajista y ahora mismo ya no queda tanta liquidez. Esto también ayuda a que el precio pueda buscar ese mínimo, ¿vale? Ese bottom antes de iniciar pues por lo menos un rebote alcista. Se han llevado todas estas liquidaciones y a partir de ahí, después de llevarse toda esta liquidez, como veis, pues pierde ese momentum bajista. Aquí ya la tendencia era más clara, aquí ya empezamos a ver cómo el precio al menos lateraliza y cambia un poquito de contexto. No sabemos si va a tener continuación esta tendencia, si llegaremos a tener aquí una distribución, pero a priori sí que vemos ese claro cambio de contexto con esta pequeña lateralización en el muy corto plazo. Vamos a filtrar un poco para ver qué otras zonas de liquidez podríamos tener aquí interesantes. En lo que respecta a la liquidez de 100x tenemos en los 174,90 y también en los 180,80. Estos podrían ser objetivos para ese potencial rebote alcista. Respecto a la liquidez de 50x solamente tenemos algo en los 182,66. Liquidez de 25x tenemos en los 174,75 y luego liquidez de 10x no vemos gran cosa, aparentemente. En los mapas de Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en los 190,20. En los mapas de corto plazo de Kingfisher vemos en los 168,90. Y estas son algunas de las noticias que me gustaría comentar hoy. El 1 de marzo, Solana liberará 11 millones de tokens valorados en aproximadamente 2.000 millones de dólares, lo que representa el 2,29% de la oferta total. Este evento ha generado debates sobre los inversores si merece la pena mantener, vender o posicionarse en corto en Solana, especialmente tras recientes controversias en el ecosistema. El sentimiento negativo hacia Solana ha crecido tras escándalos relacionados con memecoins en su red, como el colapso de Libra, que eliminó 4.400 millones de dólares en capitalización de mercado en horas. Yo no estoy tan de acuerdo con esta afirmación. No es que los eliminase, es que se fueron a otro lado. El dinero no desaparece, simplemente cambia de manos. Como resultado, las posiciones en short en Solana han aumentado significativamente, reflejando la desconfianza de los traders en el ecosistema actual de Solana. Grayscale Investments ha introducido el Grayscale PETH Trust, un fondo que ofrece exposición al token PETH de Feed Network. Feed proporciona datos de mercado a más de 90 redes blockchain, incluyendo entre estas Solana, y es esencial para numerosas aplicaciones descentralizadas en su ecosistema. Este lanzamiento refleja la confianza de Grayscale en el crecimiento continuo de Solana y sus proyectos asociados. Y por último, Coinbase ha introducido contratos de futuros de Solana en su plataforma de derivados regulada por la CFTC en Estados Unidos. Estos contratos buscan facilitar la adopción institucional de Solana y podrían allanar el camino para futuros ETFs de Solana en el país. Además, Coinbase ha lanzado futuros para Hedera también, ampliando su oferta de productos derivados en el mercado estadounidense.